Y hay una frase, ¿no?, que dice Alejandro Jodorowsky, que está muy interesante, es: érase una mujer que vivía disfrazada de mujer y un hombre que vivía disfrazado de hombre. Cuando se encontraron creyeron esa comedia y formaron pareja. El hombre falso y la mujer falsa, haciendo esfuerzos tremendos, alcanzaron una modorra que llamaron felicidad. El hombre y la mujer verdaderos nunca llegaron a conocerse. ¿Qué deseamos de una relación de pareja? ¿Por qué elegimos a una persona en particular? ¿Qué ocurre con nosotros que cuando por fin logramos estar con alguien, no nos sentimos satisfechos? ¿Por qué casi siempre después de un tiempo pensamos en alejarnos de esa persona? ¿Qué nos pasó para que el ser más querido se convirtiera luego en el más odiado? Al elegir a una persona como objeto amoroso, no solo lo estamos eligiendo a él o a ella, sino también todos los vínculos que consideramos que esa persona establece con nuestro pasado afectivo. Por eso, cuanto más sé de mí, más posibilidades tengo de conocer al otro y prever cómo será su potencial relación conmigo. El terreno fértil del amor es, pues, el conocimiento mutuo. Porque el amor es desafío y riesgo, un espacio potencial que debemos transitar juntos y construir entre dos. Se dice que la elección de pareja es inconsciente, que hay una química que nos impulsa a acercarnos a unos y a alejarnos de otros. Como en la vieja canción infantil, que decimos con este sí, con este no, ¿con quién me caso yo? Se dice también que hombres y mujeres deambulamos por la vida buscando nuestra otra mitad, la que nos brinda la sensación de completud. Y es en el momento del enamoramiento cuando creemos haberla encontrado. El enamorado solo ve en el ser amado lo que anhela, lo que le place y lo que le falta. Pero todo eso que nos gusta del otro, ¿realmente lo tiene? ¿Le pertenece? ¿O será nuestra imaginación quien lo adorna con cualidades que solo nuestros ojos advierten? El momento del enamoramiento no se ve empañado por dudas. Hemos encontrado nuestra media naranja y tenemos la certeza de que estando juntos todo será perfecto. Nos nutriremos mutuamente, creceremos juntos. El enamoramiento nos enceguece al punto de no poder imaginar que estando juntos quizás también podamos empobrecernos o dañarnos. El enamoramiento en realidad no es más que una etapa en el proceso de la construcción del amor. Es esa llave que permite a dos personas acercarse y comenzar a conocerse. Arranca con una ilusión, la de que por fin encontramos a nuestro príncipe azul o a nuestra princesa. Y a medida que el tiempo transcurre, debemos transitar el camino que va del enamoramiento a un amor maduro y perdurable. Es ese trayecto el que nos permite percibir una nueva realidad. Empezamos a conocer al otro y nos conocemos mejor a nosotros mismos. Empezamos a amar al que verdaderamente es y no a la ficción que construyó nuestra necesidad. Pero la mayoría de las veces ese nuevo conocimiento nos hace descubrir aspectos del otro que no nos satisfacen y que nos rehusamos a ver al inicio. Y ahí empiezan los reproches, los reclamos, la desilusión, la sensación de que hemos sido engañados. ¿Pero por quién hemos sido engañados? ¿Quizás por nosotros mismos? ¿Qué buscábamos en esa persona de la cual nos enamoramos? Y hay muchas respuestas y son muy variadas. Era comprensiva, me trataba tan delicadamente, le podía confiar todas mis cosas, me escuchaba. Siempre tenía una sugerencia inteligente que hacerme, jamás una crítica. No resistí su sugestiva manera de vestirse. Si analizamos
estos motivos del deslumbramiento y los asociamos con nuestro pasado, vamos a comprobar cuánta relación tienen con nuestra historia y nuestras primeras experiencias infantiles. Son estas las que a fin de cuentas determinan que elijamos a una persona en particular. Nos casamos llenos de expectativas. El otro es todo para nosotros. Un amigo, un amante perfecto. Ese que nos protege, el que nos ayuda a enfrentar los miedos. La persona que cubre todas nuestras faltas. La que nos permite abandonar la soledad. La que nos permite ordenar la vida sexual. La que nos atiende, la que nos valora. Entonces es así como llegamos a la pareja con una serie de preconceptos de cómo debe ser ese vínculo, sobre qué se comparte y qué no se comparte, sobre cuánto y cómo se debe hacer el amor. Y elaboramos una larga lista de cosas que tendrán que ser de una determinada manera. Son los deberías del otro o los deberías de la pareja. Pero es necesario que ambos entiendan que ni ellos como individuos ni las parejas que conformen tienen el deber de hacer algo que contradiga su sentir. El único deber es ser auténtico con uno mismo. Y cuando en la pareja no se coincide, hay un solo camino, la negociación. Nadie puede imponerle al otro su voluntad, obligarlo a hacer algo que no desea. Si nos exigimos ser lo que no somos, nos vamos a sentir mal, insatisfechos, sometidos, y vamos a terminar buscando a alguien en quien depositar el origen de nuestra frustración. Culparemos entonces a nuestra pareja sin llegar a comprender nuestra responsabilidad en el asunto. Muchos de los malos entendidos de las parejas se producen porque inconscientemente le exigimos al otro aquello que nosotros deseábamos de nuestros padres y nunca nos atrevimos a pedir. Cuando comprendamos que estos reclamos son problemas no resueltos en nuestra infancia, vamos a ser capaces de aceptar que nuestra pareja no puede satisfacerlos. A medida que la relación va avanzando y uno comienza a intimar en esta intimidad, enfrentamos cuestiones fundamentales de la existencia humana. Las influencias de nuestra historia familiar que inciden en nuestra conducta, la dinámica de nuestra personalidad, los interrogantes sobre quiénes somos, qué buscamos, qué somos capaces de dar, cómo comunicarnos, cómo manejar nuestros sentimientos, cómo permitir que el amor fluya a través nuestro, cómo comprometernos, cómo entregarnos. Cuando profundizamos en una relación, se exacerba nuestra necesidad de entender todas estas cuestiones básicas y nos vemos obligados a explorar con más profundidad dentro de nosotros mismos. Por eso este tema de las parejas siempre es un construir juntos, ¿sí? Porque si no, siempre las parejas van a tender a fracasar. Cada uno de nosotros, como seres humanos, somos complejos, variables y contradictorios. Ya nosotros mismos vivimos en pugna con nuestros propios sentimientos, con los debo, lo que quiero, y voy a relacionarme con otro, ¿no? Desde ahí. Y esto no es fácil. ¿Es posible suponer que podemos establecer una receta, una fórmula mágica para lograr una buena relación? Obviamente que no. Si vos las buscabas es que no hay. Pero, una vez más se evidencia que es imprescindible ahondar en el conocimiento de uno mismo.
¿sí? Esa es la mayor herramienta, conocerse a uno mismo. Es la única vía para comprendernos mejor. Comprender al otro y comprender nosotros en función del otro. En ese mutuo conocimiento, en ese descubrir las diferencias, va a radicar el poder discernir si es posible o no construir ese puente que permite acceder al verdadero amor. Las recetas para solucionar rápidamente nuestras dudas y conflictos son inútiles. Un cambio verdadero, un cambio interno y profundo tiene lugar cuando nuestras preguntas y dificultades despiertan nuestra firme voluntad de enfocar las cosas de una forma nueva. El sistema de creencias, ideas y pensamiento de nuestras figuras significativas va dejando huellas en nuestra vida bajo la forma de mandatos familiares. Nuestra familia de origen ejerció una influencia muy poderosa porque nos proveyó nuestro bienestar. Fueron las primeras personas por las que sentimos amor y éramos muy dependientes de ellos. Si nuestros padres nos hicieron sentir carencia de amor, vamos a reaccionar de distintas maneras. Cuando encontramos una pareja que nos lo brinda, ¿qué vamos a sentir? Que no somos merecedores de ese amor. Y tenemos miedo de perder ese amor. Tememos que nuestra pareja nos abandone. Porque tenemos miedo a revivir eso como nuestros padres nos hicieron sentir. Entonces la rechazamos por miedo al dolor que nos podría provocar. A veces, por el contrario, vivimos demandando que la pareja nos dé ese amor, esa ternura y esas caricias que no tuvimos en la infancia, ¿no? Que no nos den lo que buscamos, que nos lastimen. Simulamos entonces que no necesitamos nada, ¿no? Como la fábula de la zorra que decía que las uvas estaban verdes y era porque no las podía alcanzar, no era que estaban verdes las uvas. Si pasando al extremo contrario, nosotros de niños tuvimos padres muy controladores, invasores, que se entrometían en nuestra vida, vamos a tener miedo que la pareja nos invada y nos sofoque emocionalmente, que nos oprima. Y en esa relación de a dos damos lo que recibimos y pedimos lo que nos faltó y repetimos las viejas escenas del drama de la niñez. En el caso que nuestros padres no valoraron nuestra necesidad de independencia, vamos a necesitar que nuestra pareja nos permita tener nuestros propios espacios. Si nuestra pareja no satisface nuestras necesidades, vamos a tender a sufrir en silencio, esperando que el otro adivine qué estamos necesitando. Y lo someteremos a una muy difícil prueba, de la que el pobre no va a poder salir victorioso. Y si falla, vamos a sentir ira. Es nuestro niño herido quien se dice a sí mismo: mejor me callo, así no se enoja. Pero, ¿por qué el otro tiene que adivinar lo que nosotros queremos? Fíjense que esto es muy común en las parejas. Bien. Esta experiencia y esta expectativa que es irracional produce frustración en la pareja y alejamiento, obviamente, ¿no? Si somos capaces de comunicarnos, de expresar sin temores lo que necesitamos y negociar con nuestra pareja, vamos a obtener mucho más de ella, o en el peor de los casos vamos a ser conscientes de la imposibilidad del otro de darme lo que yo le estoy pidiendo y vamos a poder evaluar si podemos renunciar a pedírselo. Por ejemplo, cuando uno de los miembros de la pareja, ¿no?, tiene un niño herido y sediento de afecto, se confronta con otro que vivió sometido a una fuerte opresión,
la relación entre ellos se torna muy difícil y se deteriora rápidamente. Cuando de niños no nos sentíamos aceptados ni queridos, nos acusábamos de no ser capaces de generar el amor que buscábamos en nuestros padres y pensábamos de niños que había algo malo en nosotros y nos decíamos, no sirvo, ¿no? O sea, nos culpábamos. Bien. Sin embargo, estas heridas pueden ser sanadas si logramos comprender los mecanismos que nos llevan a trasladarla a nuestra vida de pareja. Si somos conscientes de lo que nos faltó, de lo que nos impide vivir plenamente, vamos a tener las herramientas para hablar con nuestra pareja sin desgastarnos en peleas y reproches, buscando juntos ese conocimiento para poder superar la situación. ¿Qué defensas usamos? ¿Cómo nos protegemos? Justamente cuando tenemos dificultades en nuestros vínculos de pareja. Nos decimos, nadie quiere estar conmigo. O me digo, no necesito una pareja. No merezco amor. Siempre debo agradar a los hombres. Solo consigo hombres casados. No quiere cambiar y así como es, no lo quiero. Esas son las defensas que erigimos, ¿no?, para protegernos de nuestras dificultades, para no comprendernos ni autoconocernos, ¿no? Otra reacción frecuente ante las conductas del otro que nos desagradan es la de decir en forma omnipotente, no importa, cuando se case conmigo va a cambiar. Bien. Pero nadie puede cambiar al otro. Si ese alguien o ese otro no se hace cargo de sus propias tendencias destructivas o conductas, bueno, destructivas o lo que sea. Muy pocas veces nos detenemos a pensar seriamente, ¿quién soy yo en realidad? ¿Qué quiero para mí? E inconscientes, nosotros mismos, de lo poco que nos conocemos, no podemos conocer tampoco al otro ni permitirle que nos conozca. El conocimiento mutuo está directamente ligado a nuestro propio autoconocimiento. Como que nos parece que autoconocernos no fuera nada. No, es que es lo más difícil que hay. Nadie quiere conocerse a sí mismo. Queremos que nos den recetas, fórmulas mágicas. Tenés que hacer esto, esto y esto y esto. Repetid la palabra no sé cuánto. Hace así, hace así. Pero nadie quiere ir adentro y conocerse. Y esa es la mayor herramienta. Y yo diría que la única que funciona. Bien. ¿Qué amor podremos construir desde una ignorancia recíproca? Hasta que no salte a la luz de nuestra conciencia el peso de nuestra historia infantil, vamos a seguir relacionándonos con nuestra pareja, tal cual como aprendimos a relacionarnos con nuestros padres en nuestra infancia. Un hombre elige a una mujer porque es muy parecida a su madre y puede dejar de amarla porque se parece demasiado. Una mujer elige a un hombre opuesto a su padre, y puede dejar de amarlo si descubre que no es tan opuesto como pensaba. Una mujer que le teme a la opresión se casa con un hombre que le teme al abandono. Y cada vez que él demande su presencia, ella se alejará para evitar sentirse oprimida. Y él se va a sentir abandonado. Y así encontramos elecciones que tienen su origen en la primera infancia y en los primeros amores de los que fue escenario la madre, el padre, la familia. ¿Qué significa en mi seno familiar? ¿Qué significó relacionarme con el otro? Las dificultades en la pareja afloran cuando nos damos cuenta de que el otro no puede solucionar
nuestros problemas no resueltos. Muchos no logran tolerar las diferencias entre la realidad que enfrentan y la idealización inicial sobre la vida en pareja. Y no se dan cuenta de que el amor es un proceso, un prolongado asombro ante los aspectos no conocidos del otro, que mutuamente vamos descubriendo, y que es precisamente sobre esas diferencias sobre las que se edifica el amor.